En los siguientes minutos me complace mucho en presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Marco González Portillo, él es médico neurocirujano. Con él vamos a conversar todo lo que se refiere a los aneurismas cerebrales, que son emergencias, son verdaderas emergencias, si es que tienes la suerte de llegar a una emergencia, porque 10% de ellos, probablemente estas son cifras norteamericanas, 10% de ellos no llegan siquiera a un centro de atención de urgencias y 25% pueden morir en las primeras 24 horas. Marco, un placer conocerte, tenerte acá en el programa. Esto nos honra muchísimo. Gracias por venir a conversar acerca de esta condición que no es muy frecuente, pero tampoco es rara, ¿no? Es una emergencia, ¿no? Así es, aproximadamente de cada 100.000 habitantes, cada año 10 pacientes tendrán una ruptura de un aneurisma cerebral. Esas son las estadísticas. 10 de cada 100.000. Y es terrible. ¿Qué tiene que pasar en el cerebro para que las arterias del cerebro se vayan deformando y se produzca un aneurisma? Claro, se cree que es un defecto congénito de la pared arterial, de esa arteria del cerebro, que forma una dilatación sacular. Es como decir, un tubito forma unas ampollitas. Sí. Y esas ampollitas cuando se rompen es catastrófico, ¿no? Como tú decías, es catastrófico. 10 a 15% se mueren antes de llegar a un hospital, ¿no? Otro 10% en los primeros 2-3 días. Claro. Y aproximadamente 40% en los primeros 30 días. Así es, es terrible, ¿no? Sí. Es terrible. Es cierto que han cambiado muchísimos abordajes terapéuticos y de manejo de los aneurismas, ¿no? Ahora inclusive pues la ciencia médica avanza extraordinariamente y se pueden hacer muchas cosas muy promisorias, pero sigue siendo una verdadera emergencia en muchos casos. Sí. ¿Cuánto tiempo antes de que de este descalabro se ha ido formando un aneurisma? ¿En cuánto tiempo se puede formar? ¿Da síntomas un aneurisma cerebral? Bueno, realmente se cree que una predisposición congénita que con el tiempo, con un estrés hemodinámico, más la hipertensión arterial, se va formando en el transcurso de los años. Y generalmente se rompe entre los 40, 60 años y mayor incidencia aún entre los 55 y 60 años. Es el pico que se rompen los aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales lamentablemente son asintomáticos, al menos que se rompan o cuando alcanza un gran tamaño forma un efecto de masa, o están cerca de estructuras nerviosas, por ejemplo, un aneurisma econicante posterior, que está comprimiendo el tercer nervio, producirá una tosis palpebral. Así es. Y el ojo no lo puede mover. Entonces el problema es que no sabemos en qué momento se va a romper. Sin embargo, en un 15% aproximadamente, antes de que se rompan, da unos síntomas premonitorios. Pero son generalmente cefaleas inespecíficas, un poquito de náuseas, un poquito de vómitos, pero no llega a ser pues como la ruptura, ¿no? Que es una cefalea intensa, la más severa que jamás se sufrió el paciente, un 10 sobre 10, ¿no? Es diferente. Mira, Marco, yo estaba revisando aquí algunos factores de riesgo que podrían ser responsables de aneurismas y creo que 2 de ellos, ¿no? son modificables y podríamos, digamos, de alguna manera prevenir la posibilidad o la probabilidad de tenerlo modificando estos. El resto todos son no modificables. Mira, historia familiar, el hecho de haber tenido un aneurisma previo, la raza, el sexo, ¿no? Son factores que pueden predisponer al aneurisma frente al cual no puedes hacer nada, no puedes hacer mucho, pero la presión arterial y el tabaquismo. Sí. Exacto, lo que haga decir, está comprobado hipertensión arterial y el tabaquismo, no solamente en la formación de aneurisma, sino en la mayor incidencia de ruptura, el tabaquismo sobre todo. Sí. También la cocaína, el abuso del tejido conectivo. Así es. Exacto. Y pacientes que tienen enfermedad poliquística de riñón también tienen alta incidencia de aneurismas y sobre todo aneurismas múltiples. Así es, personas que tienen riñones poliquísticos, esos hacen aneurismas múltiples, ¿no? Que son los más raros. Pero en la población en general, esta población adulta después de los 50 años, la mayoría de ellos tienen historia familiar, tienen una predisposición congénita a tener una mala calidad de la pared de sus arterias. Realmente no es hereditario, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienen más de un familiar, o sea, 2 familiares con aneurisma cerebral, la familia debería un despistaje, ¿no? Pues, y en ese caso, para despistaje, lo mejor es una angioresonancia cerebral, que es un examen no invasivo, ¿no? Ha cambiado mucho la metodología de diagnóstica, para despistaje. Para despistaje. En cambio, la aneurisma generalmente cuando se rompe, ¿cómo se diagnostica un aneurisma? Lo primero que tienes que diagnosticar es que si hubo ruptura o no. Así es. Para eso una tomografía simple cerebro, vamos a ver si hay o no la presencia de sangre.
Y una vez que tenemos el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, hacemos el diagnóstico etiológico, o sea, cómo detectar qué causó la hemorragia. Para esto lo mejor es la angiografía cerebral digital, todavía con cateterismo de la arteria femoral, y también se puede hacer un angiotem cerebral. Increíble la cantidad de diagnósticos por imágenes que han venido a alumbrarles el túnel de oscuridad a los neurocirujanos cuando se trata del cerebro, ¿no? Es increíble realmente. Mira, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la forma en la que el aneurisma se va estructurando, construyendo. ¿Es que la parte interna de la arteria se va rompiendo, se va debilitando, o es la parte externa de la arteria, del vaso, la que se va alterando? Bueno, hay una lámina intermedia que se va alterando poco a poco. Y generalmente los aneurismas se forman en la bifurcación de las arterias. Entonces es ahí donde llega lo que decía el estrés hemodinámico. Llega la presión de arteria, pum, va pulsando y va deformando esa bifurcación. Y entonces va formando ese saquito, ¿no? Ese aneurisma. Increíble, increíble esto. Mira, yo te voy a comentar algo que siempre lo traigo a colación en el programa cuando hablamos de aneurismas cerebrales. Como el sentido común creo que es a veces más importante que el mismo cociente intelectual. Yo recuerdo haber estado de guardia una noche en la emergencia de una clínica local y llega como a las 3, 4 de la mañana una señorita, una chica de unos 30 y tantos años con una discapacidad intelectual, y viene con su enfermera que la cuidaba. Y la misma chica me dice: doctor, me duele mucho la cabeza y quiero que me haga una tomografía para saber si tengo un aneurisma. Dentro de su limitación intelectual, ese fue el mensaje que me dio. Y yo le digo: ¿y por qué? Me dice: porque me duele la cabeza y a mí nunca me duele la cabeza, pero porque en mi familia todos han tenido aneurismas. Entonces yo quiero saber si es un aneurisma. Y la verdad es que, dada la hora y el cansancio de la guardia, tú puedes decir, y estuve a punto de decirle, pero no te preocupes, no es nada. Y dije: bueno, te voy a hacer tu tomografía para ver que todo está bien y para que estés tranquila con tu dolor de cabeza. Y le hago la tomografía y tenía un aneurisma pequeño. O sea, ella solita se hizo su diagnóstico. Tuvo la suerte de tener un dolor de cabeza, pero a lo que voy es a que en su familia habían habido varios casos de aneurismas. Interesante, a pesar de que no hay un factor familiar que lo determine, ¿no, Marco? Así es, como te digo, es por eso que es importante, como decía, que a veces hay síntomas premonitores. Antes que se rompa, a veces avisa un 10-20%. Ah, sí. Entonces, ahí lo importante de siempre ser vista por un especialista. Puede ser a una emergencia, pero a veces no te hacen simplemente paliativos, analgésicos. O sea, después uno debe acudir a un neurólogo, un neurocirujano para examinar mejor y explorar con examen por imágenes si puede haber una causa, ¿no? Sí podríamos hablar de prevención en aneurismas entonces, Marco. Sobre todo si hay antecedentes familiares. Antecedentes familiares, bueno. Cefalea continua. Dejar de lado esos hábitos nocivos que tanto complican, por supuesto, ¿no? sobre todo el tabaquismo, ¿no? La Así presión es. arterial tiene que ser controlada. Pero yo creo que todos esos pacientes que sufren dolor de cabeza continuo, o ese dolor de cabeza con náuseas, o un poquito de vómitos, o ya empiezan un dolor de cabeza diferente al que han tenido siempre, deben acudir a un especialista, ¿no? Para que sea investigado. Ese es un aspecto interesante e importante, porque si bien es cierto, hay factores que no se pueden modificar dentro de los riesgos, pero hay algunos que sí, los hábitos nocivos. Ahora, esto le puede pasar a cualquier persona en realidad, Marco, ¿no? ¿Es más frecuente tener aneurismas cerebrales que en otra parte del cuerpo? Sí, es más frecuente. O sea, de los aneurismas es el más frecuente. Claro, ¿no? pues tenemos el aneurisma de la aorta. Aorta, ¿no? Sería la otra, ¿no? Sí, de la aorta, que son relativamente frecuentes también, pero creo que... Pero fuera de eso, de la aorta, los aneurismas cerebrales, así es. Cuando dan síntomas los aneurismas cerebrales, ¿qué porcentaje de la pared arterial está dañada? ¿Hay algún cálculo? Sí, aproximadamente es más del 50%. Más del 50%. Porque uno cuando opera, uno ve la arteria, ve el saco aneurismático, inclusive ve cómo pulsa y cómo la sangre está que se quiere así romper el saco. Así es, exacto. Ves una cosa ahí que está a punto... más del 50%. Más del 50%. Es una lámina nada más que en cualquier cosa se va a romper. Una telita en cualquier... Cambia el color, está rojito, está sumamente friable, que lo tocas y sangra. Ahora, ¿en qué ha cambiado el diagnóstico? Cuando no había tomografía, ¿cómo se hacían los diagnósticos de aneurisma? ¿O todos eran descalabrantes? Bueno, generalmente se hacía el diagnóstico cuando ya había una ruptura. Cuando había ruptura. En todos esos casos, muchos años no había ni siquiera tomografía, entonces había que hacer una punción lumbar.
meter una agujita en la columna y ver el sangrado. Y aspirar líquido cefalorraquídeo y va a salir con sangre. Entonces ya el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo no? Ahora, ¿es normalmente común encontrar un solo aneurisma o puede haber más de uno? Aproximadamente 25% de los pacientes tienen aneurismas múltiples. Aneurismas múltiples, 25%. 25% es alto, sí. Wow, Sí. wow. La supervivencia luego de la ruptura de un aneurisma, ¿de qué depende, Marco? Depende en qué estado clínico llegó el paciente. Si el paciente llegó en buen estado, consciente, orientado, sin problema neurológico, el tratamiento de la cirugía, los resultados son muy buenos, muy buenos resultados. Ya. O si el paciente llega en coma, descerebrando, entonces el pronóstico no va a ser muy bueno. También depende mucho del tamaño del aneurisma. Si es pequeño, mediano, entonces el resultado de la cirugía o la terapia endovascular va a ser muy buena. Si es complejo, grande, con cuello ancho, entonces es mucho más difícil, ¿no? Y el otro problema es la cantidad de sangre en la tomografía. Ciertos pacientes que tienen mucha sangre en la tomografía tienen mayor incidencia de vasoespasmo. ¿Qué es el vasoespasmo? Se presenta el 30%. Correcto. Aproximadamente un 30% de las arterias del cerebro, ya sea localizado o con un lado o difuso, como un reflejo normal, claro, para no seguir se estrecha, y muchos de los pacientes tendrán una isquemia, un infarto cerebral. Entonces eso da una secuela neurológica, tal coma, inclusive puede llevar a la muerte. Marco, tenemos que irnos a una pausa comercial, pero tenemos un bloque más para seguir conversando.